Universidad César Vallejo, Cátedra Vallejo, Grupo 1. Presentamos el podcast académico La Escuela de la Injusticia, Relaciones de Poder y Desigualdad en el Aula. En el cuento Paco Yunque se nos presenta un espacio escolar que va mucho más allá de ser un simple lugar de aprendizaje. La escuela se convierte aquí en un escenario crudo donde las diferencias de poder determinan el trato directo, la administración de la justicia y la forma en que cada estudiante es valorado dentro del aula. A través de esta historia observamos cómo no todos los personajes parten en igualdad de condiciones ni poseen el mismo nivel de influencia, mientras que algunos gozan de una autoridad incuestionable o de un fuerte respaldo social. Otros quedan completamente desamparados en una posición de extrema vulnerabilidad frente a un sistema que se niega a protegerlos por igual. Este icónico relato de Vallejo nos permite analizar cómo la injusticia no siempre se presenta de forma evidente, sino que muchas veces se manifiesta en las acciones más cotidianas dentro del aula, en decisiones aparentemente simples del maestro, pero que en el fondo reflejan una estructura profundamente desigual. En esta oportunidad abordaremos cómo se construyen estas relaciones de poder y qué nos revelan sobre la desigualdad social. Para entender esto, es de suma importancia entender al hombre detrás de la pluma. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892 y culminó sus estudios escolares en 1915 en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Sus vivencias de inequidad social marcaron su educación y posterior trayectoria laboral, donde fue testigo del despojo y maltrato hacia obreros y campesinos por parte de la élite. Como resultado, dejaron una huella imborrable en su pensamiento. Esto consolidó su firme compromiso social y político, usando su literatura como un medio para denunciar las desigualdades de su era. Es así como el aula descrita en el cuento se convierte en un reflejo de la sociedad. Las decisiones, el trato y la autoridad no se distribuyen de manera justa. Llegados a este punto nos planteamos la pregunta: ¿cómo se manifiesta exactamente estas relaciones de poder en la obra? Pues bueno, Vallejo utiliza el relato como una denuncia directa contra el abuso de poder. En Paco Yunque nos demuestra con claridad cómo los sectores más vulnerables de la sociedad sufren constantes injusticias en silencio, mientras que los grupos de privilegiados gozan con impunidad absoluta. El argumento, como en sus demás obras, va dirigida contra la marginación y las dinámicas de deshumanización de la dominación económica. En efecto, el cuento refleja de manera clara cómo el poder económico de una familia influye directamente en las decisiones de la autoridad escolar. Humberto Griebeck, el cual es el hijo del gerente de una empresa de ferrocarriles muy importante, recibe un trato preferencial por parte del profesor. Por el contrario, Paco Yunque, que es hijo de una humilde empleada e indígena, curiosamente también trabaja para el padre de Humberto, es forzado a ser la víctima pasiva de abusos físicos y psicológicos por parte del hijo de Grieve. Esto debido a que el profesor hace de la vista gorda para no quedar mal con Grieber y es dejado de lado por la mayoría de sus compañeros. A través de este panorama, Vallejo nos demuestra cómo la justicia corre el riesgo de normalizarse e institucionalizarse dentro de una comunidad cuando las figuras que portan la autoridad renuncian a su imparcialidad, al favorecer a quienes poseen mayores privilegios económicos, perpetúan el dolor colectivo. Por ello, la lectura de este cuento es un llamado urgente a eliminar estos sistemas ya corrompidos y construir espacios más equitativos y humanos. Cabe destacar que esta perspectiva proviene tanto de sus duras vivencias en el Perú como de sus experiencias políticas y culturales en Europa. Para Vallejo, influenciado por un humanismo arraigado, el respeto a la dignidad humana era el pilar fundamental de cualquier sociedad justa. Su obra literaria es un claro ejemplo de este compromiso de vida.
Lamentablemente, la injusticia social que Vallejo retrató durante su vida sigue estando latente en nuestra sociedad actual. ¿No lo creen así? Pensemos detenidamente por un instante en los casos contemporáneos de abuso de poder, corrupción, nepotismo y desigualdad que continúan golpeando de forma directa a los sectores más desprotegidos. ¿Qué podemos rescatar y aprender hoy de la mirada de Vallejo para transformar activamente nuestra realidad? El abuso de autoridad y la marginación social no pertenecen únicamente a las páginas de la historia o al pasado. En nuestro día a día seguimos evidenciando cómo es que la élite, por medio de sus influencias, tuercen las reglas a favor de unos pocos, mientras que la mayoría siguen siendo ignoradas. Vallejo no nos dejó solo una ficción, nos dejó una invitación abierta a reflexionar, a despertar el pensamiento crítico y a actuar firmemente para cambiar o hacerle frente a estas injusticias cotidianas. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Este podcast ha sido una producción académica del equipo 1, sección A4T1 de Cátedra Vallejo, Universidad César Vallejo. Hasta la próxima.